Es un mensaje y es una frase que nos invita a todos que solo es posible mantener el equilibrio de nuestro planeta a través del cuidado de nuestro bosque, de esta gran biodiversidad llamada Amazonía. Y esta gran Amazonía hace parte de ese gran cosmos que ayuda a neutralizar, a equilibrar nuestro sistema y en especial el sistema de vida. Por eso es tan importante entender y sentirnos que todos somos Amazonía. Defender nuestra casa tiene un gran significado tan profundo, tan espiritual, tan místico, que es reconocer que todos nosotros no vivimos cada uno en una burbuja, sino que compartimos un gran territorio, una gran territorialidad llamado planeta Tierra. La causa a la cual yo estoy implicada de los bienes de la naturaleza es el cuidado interrelacionado que tiene nuestro ecosistema, la vida en la biodiversidad, la vida en la abundancia de todo este gran ecosistema que tenemos. Esa es mi causa. No es solamente defender la vida del ser humano, la vida del río, sino la vida del planeta. Y sobre todo que desde Amazonía, nuestro caminar nunca ha estado solo. Siempre se pensó en los demás, siempre se piensa en el otro, pero no comprendíamos que el otro era tan amplio, que fuera de nosotros hay otros seres humanos diferentes a nosotros, pero que compartimos la misma causa. Y la causa es esto, el cuidado de nuestro planeta, el cuidado de nuestra casa común, el cuidado de la vida. Ser mujer y aportar a la defensa de la causa no es un honor ni es un privilegio, es un mandato. Que las mujeres tenemos la capacidad de mostrar la parte dulce, la parte agradable de la vida. Somos las encargadas de seleccionar la semilla, de recoleccionar, de sembrar y de generar esa vida, de proteger esa vida, de acompañar al hombre también en este camino. Siempre nos ha orientado a hombres y mujeres desde pequeños cuidar nuestra casa común. Esto me ha motivado porque viene desde atrás, no es desde ahora. Promoverla y cuidarla a través de ustedes, a través de sus miradas, a través de sus voces, a través de su compañía, nos hace fuerte. Nos hace sentir que los pueblos originarios desde las bases, las que habitamos las 24 horas, no estamos solos. Que nuestra misión no debe quedarse en el silencio, no debe quedarse solamente en este espacio pequeño de territorial, sino que esta voz debe surgir y trascender y tocarte a ti, a la mujer blanca, decimos nosotros, a la mujer occidental, a la mujer asiática, a la mujer afro. Es unirnos y defender esta causa.